Amigos, sean todos bienvenidos a este su podcast Buena Tierra. Mi nombre es Anderson Gironza. Este es el episodio número 1 y hoy me acompañan dos personas muy especiales. Conmigo está el Pastor Giovanni. Pastor Giovanni, bienvenido. Muchas gracias, Anderson. Es para mí también motivo de mucha alegría acompañarlos esta noche, esta tarde, perdón, a este primer podcast, Buena Tierra. Creemos que Dios tiene algo especial, no solamente para nosotros, sino para cada una de las personas que nos están escuchando Amén, y que se conectan con nosotros para este tiempo especial. amén. Y otro invitado muy especial que viene desde la ciudad de CRT, pastorea la iglesia Comunidad Cristiana Punta de Lanza de Filadelfia, el pastor Richard Cuadrado. Pastor Richard, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí con ustedes y bueno, nada, creo que es un tiempo de bendición, de edificación en Dios y donde vamos a estar expuestos a la luz de su palabra. Entonces, Amén, así es. siempre será una gran bendición eso. Así es, el pastor Richard lleva ya un día y medio con nosotros. Al día que grabamos esto, estamos en el evento de Sumergidos de la Iglesia Proyección del Reino y ha sido de bendición, pastor Richard, esos 2 días, día y medio que llevamos, pero ha sido una palabra poderosa. Hemos recibido mucho de Dios, así como vamos a recibir mucho aquí. Amén, amén. Así sea. Amén. Entonces, quiero darles a conocer en este primer episodio el propósito de este podcast. Y el propósito es que la palabra de Dios, que es esa semilla, sea sembrada en tu corazón, sea sembrada en cada uno de los corazones de las personas que nos escuchan y que esa semilla sea buena tierra. El Señor nos dice que es buena tierra desde el 30, desde que da desde el 30, el 60 y a 100 por uno. Entonces queremos que esa semilla, que es la palabra de Dios, en cada uno de los episodios de este podcast pueda caer en tu corazón, pueda ser sembrada y pueda crecer. Amén. Entonces, hoy vamos a abordar qué es ser buena tierra, qué es dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, y cuáles son esos obstáculos que impiden que la palabra de Dios fructifique, porque la palabra de Dios es buena siempre, ¿cierto? La palabra nunca regresa vacía y es buena. El que de pronto puede que estorbe al crecimiento, podemos ser nosotros, al no ser una buena tierra, o pueden ser los obstáculos que están alrededor que también pueden ahogar la palabra. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿qué tal si leemos en Marcos capítulo 4? Les voy a leer, es la parábola del sembrador. Entonces, discúlpeme un poquito porque voy a leer mucho, pero ahorita los pastores invitados van a desarrollar el tema de una manera maravillosa. Entonces, voy a leer en Marcos capítulo 4, desde el versículo 1. Dice que estaba otra vez Jesús, comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y les dijo lo siguiente: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí me quiero detener un poco y, y es esta última frase que dice Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿cierto? Yo creo, y bueno, ahí me corrigen si no es así, pero Jesús desde que empezó el ministerio, él empezó hablando de que vino el reino de los cielos, se ha acercado a ustedes. Entonces, los que escuchaban esa palabra debían tener oídos para oír y sintonizar eso que él decía con el reino de los cielos. ¿En qué parte entro yo como espectador al escuchar una parábola de esa? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla o qué es la semilla? Entonces, debían estar como sintonizados, ¿cierto? A, a tener oídos para oír, a saber cómo aplicar eso en la vida de cada uno de nosotros. Entonces los discípulos luego
estaban confundidos y le preguntaron a Jesús. Jesús, la verdad es que ni nosotros entendimos, estoy parafraseando. Y voy a leer desde el 13 y ya compartimos la palabra. En el versículo número 13 de Marcos 4 dice, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces me voy a detener aquí y aquí vamos a ir hablando sobre cada uno de esos tipos de tierra. Bueno, Sí, basándonos ahí en sí, el verso 13 que está allí, la parábola del sembrador se conoce como el principio de las parábolas, por las palabras de Jesús. sí, Cuando Jesús dice, ustedes no entienden esta, si no entienden esta, no van a entender ninguna. O sea, total. es como que, y en base a eso, la parábola del sembrador se conoce como la madre o el principio de las parábolas. Eh, hay elementos muy prácticos o muy simples. Y una de las maneras que Jesús enseñaba, hablando de las parábolas, es lo que hoy en día se conoce como el método inductivo, Ujú, que es de las cosas simples a lo complejo, de ok, un ejemplo natural a una verdad espiritual. Él siempre trató de hacerse entender entender, cuando estaba enseñando. No era como que simplemente decir una verdad espiritual y dejar a la gente como fuera embolatada, de de sí, contexto de lo que él estaba queriendo decir, sino que así siempre ha sido Dios. Dios creo que nos habla de tal manera que nosotros le podamos entender. Entonces, la parábola del así sembrador es. tiene una cantidad de elementos muy prácticos que se llevan a la vida de uno en el día a día, en la cotidianidad. Y si tú miras la parábola que leíste allí, habla de unos elementos, habla de la tierra, habla de un sembrador y habla de una De una semilla. semilla, claro. Pero entonces Jesús allí mismo más adelante les explica qué significa cada cosa. Pero vamos a mirarlo, por lo menos. La tierra son los corazones que reciben la palabra de Dios. Entonces definamos, tierra son los corazones que reciben la palabra Somos de cada Dios. uno de Sí, o sea, los nosotros, corazones, cada uno de los cada una de las corazones. personas que recibe la palabra de Dios. El sembrador, la persona que predica la palabra. Y la semilla, la palabra de Dios. Ahora, Así si es. miramos la semilla, es buena. Siempre es La buena, palabra de Dios es buena. Entonces, no hay problema en la no semilla. hay problema, ok. El sembrador, puede que algunos no sepan sembrar muy bien, pero el hecho de que algunos no sepan, hay otros que son muy buenos sembradores. Entonces, no sería lo relevante tampoco que hay un El sem- problema en el en el sembrador. sembrador, ok. Pero Jesús sí lo lleva a que cada vez que se expone la palabra, hay 4 tipos de corazones que están recibiéndola. Y Así es es. muy importante entender eso, porque cuando tú miras toda la parábola y la explicación que Jesús da, entonces te encuentras con verdades y con realidades sumamente importantes. Por lo menos 4 tipos de corazón. Un corazón que es el de la orilla del camino, un corazón que es el de pedregales, un corazón que es el de espinos y un corazón que es la Que es buena tierra. buena tierra. Centrémonos en ese primero, en el de la orilla del camino. Yo lo veo, pues, no sé, ahí me corregirán también. Yo lo veo como la persona que uno le habla de Jesús o que tal vez va a la iglesia por una invitación, pero que es sembrada, la semilla es sembrada. Eh, dice que todas las semillas son sembradas. Eh, Dice, el sembrador es el que siembra, estos son los que son de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y la quita. Es como que no deja que la semilla, que es esa palabra de Dios, crezca en el corazón de esa persona. Y De- enseguida, o sea, es como que la palabra es buena, llega a la mente de la persona, pero algo lo distrae, no tiene fundamento, obviamente, y enseguida es quitada esa palabra. No, pero tremendo, porque, Pasto, mira, cuando tú miras ese pasaje, tú te encuentras que cuando hay una tierra a la orilla del camino, o una tierra de camino, y de pronto uno que ha vivido en veredas o Ujú. que ha caminado, tú sabes que hay un caminito que hace el pie de la gente, ¿no? Sí, Que es por total. donde, en medio de las fincas, Que no así, crece ni el que pastico. no crece ni el pastico, ¿no? Eso Ok, porque es tierra seca, es tierra dura. Y sí, Jesús hace un ejemplo con los que nacen o con la semilla que se riega a la orilla a del la camino. orilla. Y esa semilla dice que ni siquiera llega a germinar. A O brotar. sea, que ni siquiera
le cae un aguacerito si quiere, sino que apenas la riega, De una viene viene Satanás y la y roba. arrebata la Ahora, semilla. hablando de corazón, Sí, antes de definir todo, cuando la Biblia habla de corazón, se está refiriendo a este corazón, no a este corazón, exactamente. se refiere a esto. El corazón para los judíos o para el hebreo antiguo es la mente, ¿cierto? Mente. Es la mente. Ok, muy bien. Porque para algunos pensamos que el corazón es esto. Son las Es más, emociones. nosotros utilizamos una frase de cajón evangélica Ujú. que nosotros decimos, abre su corazón. A Y Jesús. el que no lo conoce, y dirá, me vas a tener que hacer una cirugía de corazón abierto. ¿Cómo será esto? Tremendo. No, abra tu corazón es más bien dispón tu Tu mente, mente a recibir, presta atención a lo que te voy a decir para escuchar. que puedas asimilar lo que vas a escuchar. Entonces, Amén. cuando estamos hablando de corazones, no estamos hablando del músculo este, sino de esto. Y ese corazón de la orilla del camino es un corazón o una mente que está endurecida. Y la pregunta es, ¿cómo se endurece un corazón? Y podríamos decir las circunstancias, las heridas, las cosas que se han vivido, los daños que ha recibido en toda su vida que han hecho Se que endurezca se endurezca. el corazón. Y de pronto, yo sé que mi papá va a compartir algunas otras cosas, pero hay dos tipos de corazón que se parecen mucho, que es este, que es el de la orilla del camino, que tiene mucha relación con el de Pedregales, pero con que se parecen mucho no son iguales, porque Jesús hace la diferencia. Pero si nos vamos a que este es el corazón y estamos hablando de cosas o de situaciones que han marcado la vida y que han endurecido, hay algunas cosas que los psicólogos llaman mecanismos de defensa. Los mecanismos de Ujú. defensa son unas barreras mentales que las personas colocan alrededor de situaciones o circunstancias vividas para que nada les afecte. Por eso tú encuentras personas, y es más, algunos dicen que las personas más violentas son las personas que más temores esconden, pero que la manera de ser violentos es la manera de esconder todos los temores que tienen dentro para que Para nada, que no les para afecte, que no le hagan daño, para que para no que les no hagan les daño. afecte. Claro. Entonces, cuando hablamos de esa tierra o de esa mente que está endurecida por los golpes de la vida, por las circunstancias, lo más tremendo, Paz, no sé si lo has mirado, es que Jesús dice que cuando una persona tiene el corazón así, apenas llega la palabra, Satanás enseguida la roba. Y es el único tipo de corazón que Jesús mete a Satanás en la escena y dice, cada vez que un corazón endurecido Está endurecido. recibe la palabra, Satanás se la roba. Tremendo. Y bueno, ese es el tipo de tierra que no queremos que seas. Ese es el tipo de tierra que evitamos que seas. Y si de pronto has escuchado la palabra, pero sientes como que no se queda grabada en tu corazón, te invitamos a eso, a que el Señor renueve tu corazón, que es esa mente, y que tengas un corazón con buena tierra. Pero vamos a seguir mirando la siguiente tierra. Yo no sé si Pastor quería complementar algo acerca de esa primera tierra. Pastor Giovanni. Bueno, hay mucho que decir realmente porque esta parábola, como ya el pastor Richard lo comentó, es la madre de las parábolas. Y qué bueno que el Señor Jesucristo tomó los elementos que tomó. Es importante, pues no vamos a utilizar, digamos, términos filosóficos ni a profundizar la definición, pero es importante recordar lo que es una parábola. Son historias que toman situaciones de vida real, de vida Diana. cotidiana, y que para que sean parábolas, pues debe tener en cuenta el contexto en el cual Se se usan expone. para dar la enseñanza. Y el Señor Jesucristo era experto en esto, el maestro de maestros. Y en el lugar donde dijo esta parábola y usó precisamente el oficio de la agricultura, la gente entendió en el sentido de los diferentes terrenos, entendió hasta el punto de la semilla seleccionada y entendieron también lo que significaba regar la semilla. Es importante resaltar que en aquel tiempo, como no había
eh, la maquinaria para tratar Tratar la la tierra, tierra de manera sí, tecnificada, lo que hacían era arrancar el monte grande, lo que llaman acá en nuestra región el rastrojo, sí. en ocasiones quemar un poco y si araban, pues araban con bueyes y luego el sembrador literalmente regaba la Arrojaba la semilla, semilla. la arrojaba. Okey. Entonces, al arrojarla, precisamente por eso era que la semilla podía caer en diferentes Tipos sectores de a los que tierra. el Señor Sí, Jesucristo llamó diferentes tipos de tierra. Y así como es. estamos en este primero de junto al camino, haciendo la aplicación, que ya el pastor ha avanzado bastante con respecto a la aplicación, yo quiero hablar un poquito más acerca de las circunstancias que pueden llevar a un corazón a hacer Endurecerse. a esa tierra de junto al camino, endurecerse. Ya hablamos, por ejemplo, de esas circunstancias que agobian, que pueden generar prevención, a la cual el pastor llamó mecanismos de De defensa defensa, sí. en una definición psicológica Psicológica. y es precisamente esas situaciones que generan prevención, que generan rechazo, que generan en la persona autorrechazo, que lo lleven a pensar que no le interesa a nadie o que no tiene el valor que realmente tiene para Dios como persona. Es importante resaltar que cada individuo, de acuerdo al propósito de Dios, tiene un valor tan importante que el precio que se pagó por ese corazón y por esa vida fue precisamente la vida y la sangre del Señor Eso es. Jesucristo. Entonces, si en esta tarde nos están viendo personas que puedan estar en esa situación de prevención o que puedan haber vivido situaciones tan terribles de pronto en el entorno de su hogar, porque vienen de hogares disfuncionales, porque les tocó vivir en situaciones de despojo, porque desde pequeños fueron sufridos, tal vez abusados, y esto les ha generado esa prevención, ese rechazo, el cerrar su corazón a las cosas buenas. Es importante decirles que el Señor tiene para ellos un propósito y que por eso es importante abrir el corazón para que puedan ser buena tierra, como el Señor nos indica que debemos ser en esta parábola. Amén, amén. Así es, pastor. Y esa es la idea, que reconozcas qué tipo de tierra eres, reconozcas eh, si tu corazón está endurecido, poder abrirle ese corazón, que ya definimos que es la mente, a Jesús, porque esa palabra que Él tiene es una buena palabra, es una palabra de edificación, de confrontación, pero también de sanidad, de amor, de perdón, y que esa palabra te va a ser de bendición. Así es. Hay otra cosa que quisiera Sí. que observáramos y es cómo estos diferentes tipos de terreno representan a diferentes tipos de personas, porque cada persona en definitiva ha tenido sus propias experiencias. Y si en esta tarde tomáramos un tiempo para hablar un poco acerca de cómo fueron los hogares de cada uno de nosotros cuando éramos niños, las situaciones que nos tocó enfrentar, los desafíos a los que se enfrentaron nuestros padres, cada uno tiene su propia experiencia. Entonces, los diferentes tipos de terreno, Pastor Richard, están representando también las experiencias que cada persona ha tenido y que los han llevado a hacer ese tipo de terreno. Así es, sí. Y es que también cabe anotar allí en lo que estabas compartiendo, Paz, que en el primer tipo de corazón que miramos, eh, hay algo que no podemos dejar tampoco pasar, ¿no? Y es que hay una actividad demoníaca que Jesús le pone el dedo y le dice, Satanás, Satanás es quien se roba la es palabra, quien se roba la la palabra. semilla. Entonces, cuando hay un corazón endurecido por todo lo que el pastor dijo, por lo que ya hemos dicho antes, Satanás ataca para robar esa palabra. Y la pregunta sería, ¿cómo te ataca? ¿Cómo te ataca el corazón? Y te ataca tus pensamientos. O Tremendo. sea, ataca, como el pastor decía, o sea, es, si tienes una autoacusación, si nadie te ama, ¿cómo crees tú que Dios te va a amar? Exacto. No puedes Sí, recibir la palabra si crees que no la exactamente. mereces o que no Dios mereces dice ser de ti, amado. Dios dice de ti, eres mi hijo. Y tú dices, pero ahora Dios va a decir que yo soy hijo y si mi papá me abandonó. O Exacto. Tuvo una sea, mala experiencia con con su la padre. paternidad. Así Entonces, es. Dios dice, te he llamado para que seas cabeza y no cola. Y el otro dice, pero si yo todo negocio que emprendo me quiebro.
O sea, ¿cómo voy a ser yo cabeza? ¿Cómo voy a ser yo? Las mismas experiencias vividas hacen que Endurecen el Satanás corazón. aproveche que el corazón está endurecido y le diga, eso que te está diciendo Dios no es verdad. Esa palabra que acabas de recibir, eso no es una realidad para ti. Eso funciona para otros, pero para ti no. A ti Tremendo. Dios no te ama, a ti Dios no tiene un propósito contigo, Dios no tiene nada que ver contigo. Es más, Dios ni siquiera está interesado en ti. Porque si Dios estuviera interesado en ti, mira por qué esto, por qué aquello, por qué esta circunstancia, por qué viviste esto, por qué pasaste aquello. Y ese mismo bombardeo que llega a la mente, que llega en primera persona, hace que la semilla sea robada y la persona Inmediatamente. inmediatamente, aunque quiere creer, no puede creer. Tremendo, tremendo. Sigamos con los otros tipos de tierra, porque igual nos podemos identificar con diferentes tipos de tierra. Ujú. Y ya abordamos esta y oramos al final porque si de pronto estás haciendo ese tipo de tierra, seas libre, puedas ser libre de eso. Amén. Pero en el versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y algo interesante aquí es que la palabra causa algo en nosotros. Dice que la tribulación viene por causa de la palabra. Así que no estamos exentos de que en el mundo tenemos tribulación. Si conocemos a Dios o no lo conocemos, tenemos tribulación. Pero cuando recibimos al Señor también la tenemos. Pero hay algo diferente ahora y es que Jesús está con nosotros y que hay una palabra de Dios que nos va a direccionar. Pero mira que este tipo de tierra tiene otra característica. Y es que por encima es piedra, Sí, tierra, y por debajo es piedra. piedras. Por encima es tierra y por debajo es piedra. Por eso yo les dije, se parece mucho a la primera y hay mucha similitud entre estos dos tipos de corazones Sí. que, que parece que fuera lo mismo, pero Jesús marcó una diferencia. Y es algo que es aparentemente bien, pero adentro hay algo que no está tan bien. Si tú miras cómo en terrenos pedragosos, Sí. la semilla trata de crecer, porque la semilla ahí sí germina, empieza a brotar las raíces. Y cuando hay piedras debajo de la tierra, si tú sacas una matica de esa, te encuentras que las raíces están tratando de rodear la piedra para Ujú. conseguir agua. Sí. Se están tratando, la matica que están haciendo, Sí. están tratando de buscar Agua. agua para sobrevivir. Pero como hay tanta piedra, se termina secando. Y dice que apenas viene el sol, se seca y se muere. Pero esta sí brota. Y ese es el tipo de corazón que tiene una apariencia, pero que dentro, muy adentro, hay problemas. Entonces, Tremendo. yo siempre he dicho, cuando miro esto, que hay que decir, como decía el muñequito de Skinny, el que es ventríloco, me saca la piedra. Okey, Hay que okey. decirle al Señor que nos saque la piedra. Y que nos dé fundamento, ¿cierto? Sí, Porque porque la piedra podría tipificar muchas cosas, pero yo le voy a poner uno solo, no sé ustedes qué piensan. sí, No necesariamente tiene que ser lo que yo diga, claro, pero la piedra representa pecado. O esas áreas en mi vida que siempre las mantengo grises, que como que esto sí, pero esto acá, todavía no, no. todavía no. Me cuesta rendir Eh, esa parte a eh, Dios. yo como que sí, pero esto como que no. Interesante lo que acabas de decir, Paz. Y basado en lo que acabas de expresar, yo podría decir que esas piedras también representan áreas no rendidas delante del Señor. Esas áreas que queremos Así es. reservarnos para nosotros y le decimos, bueno, Señor, trata con esta y con esta área, pero estas otras no. Estas me las dejas, me las reservo. Y en el proceso de crecimiento, esas áreas no rendidas van a generar situaciones que van a impedir el crecimiento
o que en el peor de los casos no van a permitir que lleguemos a tener una fe genuina, una fe que nos lleve a perseverar y a poder disfrutar de las promesas que el Señor nos ha entregado y a esa vida de libertad en el reino de Dios. También me llama la atención algo que Anderson puntualizaba hace un momento, Paz, y es cómo el recibir la palabra genera un conflicto, ¿no? Un conflicto que es de tipo espiritual, ¿cierto? Porque acá dice, eh, versículo 17, Marcos 4:17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es importante aclarar que la palabra del Señor, que en la parábola del sembrador es la semilla, siempre es buena. Amén. Sí, Y el propósito por el cual Dios da la palabra, ya sea la palabra hablada o la palabra escrita en este caso, siempre es bueno. Es un buen propósito, porque es a través de la palabra, por ejemplo, que sabemos que Dios tiene para nosotros planes de bien y y no de no de mal. mal. Entonces, ese conflicto que se genera allí y que es de tipo espiritual también, no se genera porque la palabra venga a hacernos daño, sino porque ella como semilla viene a confrontar áreas de nuestra vida también. Viene a generar una incomodidad, de esa incomodidad que podríamos decir que es buena. Viene a generar unos desafíos en nuestra vida personal donde nosotros o determinamos cambios o determinamos quedarnos como estamos y no empezar a caminar en el propósito de Dios para nosotros y alinear nuestras vidas como nos está diciendo Dios en su palabra que debemos hacerlo. Entonces, esa persecución y esas situaciones que se generan al oír la palabra son precisamente esas situaciones de confrontación y de tipo espiritual, esos desafíos, porque cuando alguien ha oído la palabra, en definitiva, yo creo que no vuelve a tener como que esa vida en pausa, aunque trate, y yo siempre he dicho que la persona que pudo oír el mensaje del Evangelio como está escrito, va a vivir confrontado por el resto de su vida. No va a haber, Amén. digo yo, tranquilidad. Va a haber algo allá en el fondo que siempre lo va a estar confrontando, aunque no esté caminando como Dios desea. Amén, amén. Y esa palabra produce en nosotros ese reto, ese desafío, que es el que nos incomoda porque veníamos de una vida de pronto de estar haciendo lo mismo, de tener ese corazón de pronto endurecido también. Nos desestabiliza porque ahora debemos poner otro fundamento, un fundamento sólido, Ujú. eh, que es una buena tierra, que es Jesús en nuestro corazón. Amén. Entonces, Sí, y mira que cuando Jesús hace ese paralelo allí, entonces lo lleva a uno a meditar, ¿no? Y es porque si tú miras la explicación, lo que leíste allí, sí, dice que el de la tierra de pedregales, o sea, el corazón, la mente, que es comparada con pedregales, la persona recibe la palabra con gozo. con gozo. O sea, no tiene una resistencia a la palabra, ama la palabra. O sea, cree la palabra, O la está pero esperando. exacto, no, y Está a la expectativa, la recibe. la recibe con alegría, la Sí, recibe, Al momento la recibe. la recibe con gozo. Pero cuando viene el llevar a la práctica, a la vida práctica, a la praxis del día a día, de la cotidianidad, esa realidad de esa palabra es donde viene el conflicto. Ahora, nosotros sí, siempre miramos el conflicto hacia afuera, como algo externo por causa de lo que recibí y por causa de esa verdad. Pero no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿O qué piensan ustedes? Porque yo lo miraría más como un conflicto interno. interno. Y de hecho sí, creo que sí, porque el siguiente tipo de tierra nos dice sobre un conflicto externo. Yo creería que este sería un conflicto interno en el que al recibir la palabra uno debe reestructurar muchas cosas que no está haciendo bien, que debe mejorar, que debe dejar atrás por causa de la palabra, por causa del temor a Dios. Entonces,
Si quieren, continúan el siguiente tipo Eh, de tierra. antes de continuar, Sí, yo siempre relaciono algo o sea, es extremo, pero sí, siempre lo relaciono. ¿Te acuerdas cuando el pueblo regresa de la deportación y Zorobabel están ahí como restaurando todo, ya poniendo orden, ya se reconstruyeron los muros, ahora viene la reconstrucción del templo y ahora cuando viene la reconstrucción del culto y todo, por allá dice, mira, eh, nosotros traímos mujeres, nos casamos con las mujeres de la otra nación ujú, y las traímos. Y nosotros fuimos deportados y nos llevaron para allá porque no obedecimos los mandamientos de Dios. Y Dios en su palabra dice que no nos unamos en yugo con mujeres desigual. extranjeras. Entonces le dice, ahora, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, aunque estemos en este territorio, y vamos a seguir desobedeciendo a Dios, nos va a pasar otra vez lo mismo. Orden. Si usted trajo mujeres extranjeras, despáchelas junto con sus hijos. Tremendo. Hay que renunciar O sea, eso es una a cosa eso. tremenda. Pero, o sea, yo le digo, le voy a hablar de algo extremo Sí, sí. en el antiguo pacto, pero tiene una realidad espiritual. Y es que ahora están recibiendo la palabra y puede que el gozo de haber regresado al territorio está bien, Este, pero ya llegamos al territorio y ahora hay cosas que hay que cambiar porque no están alineadas a al la orden divino. palabra. Y yo creo que realmente ese tipo de tierra apunta a eso. Cuando Dios nos da una palabra direccional, nos habla de quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca, el que hurtaba no hurtaba más, el que diga mañana te pago y no paga. O sea, eso no dice la Biblia. Ah, bueno, por eso digo. Todas esas cosas Sí. producen en ti una acción de choque, De porque tú vienes confrontación, sí. habituado a un estilo de vida y ahora hay que hacer un reset. Y es donde esa palabra, si no hay una decisión, se vuelve infructuosa. Y aunque se recibió con gozo y con alegría, cuando viene el momento del conflicto interno, de lo que tengo que hacer, peleando con lo que quiero hacer, porque lo que quiero hacer no está alineado con lo que Dios Debo hacer. dice ¿Qué debo hacer? y que lo que debo hacer, esa palabra empieza a secarse. Y uno dice, no, como que sí, pero que no. Tremendo, Ahora sí. tremendo, tremendo, sí. Continuamos en el versículo 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí vemos, pues por eso le decía que esta sí puede ser externa y aquella interna, porque aquí apunta a los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias, el querer tener cosas, el querer vivir estable, tal vez, el por qué otro tiene esto y yo que soy hijo de Dios o que he recibido la palabra o que estoy obedeciendo, que tengo fundamento, ya que no estoy en pedregales, ni tengo un corazón endurecido porque no he recibido esta bendición, tal vez, el afán. Eh, entonces, creo que esto alrededor de la persona intenta ahogar esa palabra que tiene en su corazón. Sí, pero no. Cuéntenos, pues. Sí, pero no, porque tiene que ver, y eso apunta a dos de las cosas que Jesús atacó en el Sermón del Monte, a la avaricia y la codicia. ¿Sabes que la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero? No el dinero, sino el amor al dinero. Así Pero en es. el Sermón del Monte, allá en Mateo 6, Jesús dice, mire, usted no le puede servir a dos señores. O ama a uno o aborrece al otro. Y dice, usted no puede servir a Yahweh y a Mamón. Porque la palabra riquezas que se traduce allí no es ni siquiera griega, ni hebrea, sino aramea. Así Y es. es Mamón. Mamón, el dios Y del dinero, Dios, de las no, o riquezas. perdón, Jesús
coloca a Mamón en el mismo nivel de Yahweh. Tremendo. Porque era lo que vivían las personas de ese tiempo. Y las de este también. Y las de este también. Eso es importante. Sí, porque es que este tipo de tierra, esto daría como 20 podcasts más. Más o menos. Porque este tipo de tierra puede ser uno de los problemas más serios de las personas en este tiempo. Uno de los problemas más serios de las personas en este tiempo es la codicia, la avaricia. Por eso dije, no es tanto afuera, es dentro. Es en ambos, podría ser en ambos. Exacto. Y es Porque hay que, algo externo que te afecta, pero porque hay algo adentro que está mal, que lo está permitiendo. y es que sí, yo creo que, pues, escuché, no es que lo haya leído así como tal o lo haya estudiado mucho, pero creo que el único Dios con D minúscula que Jesús señala es el Dios Mamón. Y, y de hecho lo habla, bueno, no aquí en este versículo, creo que es más adelante, que no tengan, así como dijo usted ahorita, dos dioses, el Dios de las riquezas, que es Mamón, y al Dios real, que es, que es Dios, nuestro Dios, Jesús. Entonces, el conflicto también es interno. Al decidir no poner nuestra esperanza en las cosas terrenales o en el dinero o en las riquezas, sino en Dios. Entonces, Así es, así es. Yo me voy por el lado que comenta el pastor Richard, donde dice que sí, pero no. sí, Esa fue la respuesta a la idea que impartiste cuando dijiste de que aquí los factores son externos. Sí hay unos factores externos, son mencionados, de hecho, en el texto. Ujú. Dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Es importante resaltar que los cuatro tipos de terreno Oye, no. tuvieron la oye, oportunidad de oír. sí, En Marcos hay una característica, Paz, Richard y Ander. eh, el evangelista Marcos es uno de los que más resaltó que Jesús terminaba sus enseñanzas diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. oiga, Voy a dejar sí, la inquietud. Vete al evangelio de Marcos con esa oír, oiga. Es el evangelio donde el Señor más resaltó esa frase: el que tiene oídos para oír, oídos, oiga. ok, Y en la parábola los cuatro tipos de terreno que ya definimos son cuatro tipos de corazón o de mentalidades distintas, tuvieron la oportunidad de oír. Todos los que han recibido el evangelio o lo han rechazado han tenido la oportunidad de oír. Pero bueno, volvamos aquí a la parábola en este punto donde estamos hablando precisamente de los que fueron sembrados entre espinos, espinos. sí, señor, Ok, entonces los factores externos aquí, el versículo 19 dice, pero los afanes de este siglo, eso sería externo, ¿verdad? sí, Entendiendo siglo no como tiempo, sino como sistema, ¿cierto? Un sistema que genera un tipo de conducta, de comportamiento en las sociedades. Y el engaño de las riquezas, esa parte también es externa, es precisamente una forma de vida de la gente que vive conforme al sistema y las codicias y otras cosas. Abre el paréntesis a que puede haber otro tipo de comportamientos que, para no hacer tan extensa la parábola, no lo incluye. Y dice, entran y ahogan la palabra. Noten esta expresión, entran. entran, Si ok, entra al corazón es porque se lo permite. ¿Cierto? Se abre una puerta, se abre el espacio para permitir que vengan los afanes, que venga la codicia, que venga el querer vivir como viven las personas que están sujetas al sistema, y esto ahoga ahoga la la palabra, palabra. ¿Cierto? Entonces, sí creo que hay unos factores que son externos, pero también hay unos que son internos. Y creo que esa misma situación la puede vivir cualquier persona que haya oído la palabra o que tenga la oportunidad de oír la palabra. Va a tener la oportunidad de oírla, recibirla y con ella enfrentarse a factores externos, ¿verdad? Porque todos tenemos necesidad, no podemos negarlas. Tenemos las necesidades de cubrir el cuerpo con ropa, calzarlo, alimentarnos,
alimentar el cuerpo, tenemos la necesidad de tener un techo Una buena que casa, nos sí. cubra, una buena casa, ¿verdad? Que nos genere comodidad, tenemos la necesidad de adquirir en qué desplazarnos o de pagar para desplazarnos, especialmente en nuestras ciudades, en distancias largas, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo reaccionamos ante esas necesidades y cómo reaccionamos ante lo que el mundo o sistema nos impone? Hay gente que toma, digamos, el ejemplo de otras personas y dicen, me gustaría vivir así, me gustaría proyectar mi vida como esta persona la proyecta. En ese sentido, el modelo a seguir es Cristo, y fue precisamente Cristo quien nos dijo por qué se afanan por esas cosas que necesitan, por el vestido, por qué se afanan, por qué comerán y cómo vivirán, por qué se afanan. Y pone el ejemplo, continuando con los ejemplos que el Señor usaba Sí, dentro del contexto. Él dice, miren los lirios del campo, miren las aves las del aves del cielo. Con cielo, respecto a sí. las aves del cielo, dijo, ellas no siembran, Ni ellas no ciega. recogen en granero, ellas no hilan. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta, las sustenta y las cuida. Y con respecto a los lirios del campo, dijo que ni a un Salomón, Con toda con su toda gloria su gloria, o sea, se con vistió. toda la riqueza y con toda ah, la gloria que tuvo, el respaldo integral de Dios que tuvo, logró vestirse como uno de los lirios del campo. Entonces, eso nos da, podríamos decir, ah, una herramienta valiosa en la misma palabra para contrarrestar ese tipo de situaciones externas y no permitir que entren a nuestro corazón y roben la palabra que ha sido sembrada. Así. ¿Qué piensas de eso, Paz? Tremendo, tremendo, porque es que eh, yo siempre miro el Sermón del Monte y tomando eso que tú no puedes servir a dos señores, y Jesús pone en el mismo punto de Yahweh a Mamón, Sí, eso es muy, muy, muy marcante. Y es que, como para cerrar toda la idea, eh, el dinero compite en el corazón del hombre por el lugar del trono. así es. Y de Eh, hecho, otro ejemplito es que a veces limitamos nuestras oraciones a lo que nosotros creemos que podemos hacer. Señor, te pido, y a veces lo limitamos. Señor, te pido de acuerdo a lo que gano. Y es no orar o no limitar nuestra oración de acuerdo a lo que ganamos, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe de qué tenemos necesidad y también sabe la intención del corazón. Eh, Él sabe que esas cosas son buenas. En uno de los evangelios dice que si nos da, que Él nos da el Espíritu Santo, ¿cierto? Y cómo no nos dará también todas las Todas las demás cosas. cosas. Pero en otro evangelio dice que nos da todas las cosas también. Entonces, si el Espíritu Santo, que es lo más importante, que Él nos da y dice que nos lo da, y dice que también nos dará todas las cosas, entonces eso debería tener en nosotros una certeza, una confianza de que Él es nuestro Padre, de que Él nos Amén. cuida, Amén, de que así Él tiene es. cuidado y Él sabe de qué tenemos necesidad. Y mira, como para ir cerrando un poco, es que el dinero produce en el alma del hombre lo que produce Cristo en el espíritu del hombre. Sí. Te lo voy a repetir. Repite, repite. El dinero produce en el alma del hombre lo que Cristo produce en el espíritu del hombre. Por eso debemos ser espirituales. Exacto, porque el dinero produce seguridad, posición, nombre, influencia, acceso. Y eso mismo produce el reino de Dios Amén. cuando se establece en el corazón del hombre, Amén. Tenemos todo eso espiritualmente en el espiritualmente. reino de los cielos. Entonces, cuando hay ese afán por lo temporal y nos desconectamos de lo eterno, la palabra se vuelve infructuosa. Tremendo. Por eso es que la teología de la superprosperidad ha corrido tanto, porque apela a la avaricia y a la codicia que está en el hombre. Amén. Amén. Tremendo y guardar, ¿cierto? Nuestro corazón, tener un corazón que discierne, que sea entendido entre
qué tipo de tierra eres. Y esta es una de las tierras que tampoco queremos que seas. Que esa palabra eh, no sea infructuosa por el afán. Vemos mucha ansiedad en la sociedad, vemos mucho estatus, se quiere mostrar un ideal inalcanzable, porque aún los que los tienen lo fingen, o sea, no es real, no es real, no, eso no llena al hombre, no lo llena porque no fue creado para eso. Pero la palabra de Dios en nuestro corazón, y como nos decía Pastor Richard, eh, a nuestro espíritu sí lo llena. Amén. 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 Y quiero finalizar entonces con este último tipo de tierra y dice, hablando de este último tipo, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y antes de entrar de pronto a esos 3 porcentajes, eh, me gustaría como ver que no hace como una explicación grande de esta última tierra, sino como que todo lo que ya dijimos anterior es lo que no tiene la buena tierra. No, no tiene un corazón endurecido, eh, no tiene piedras que la hacen crecer antes de tiempo y que va a crecer y se va a hacer quemada. eh, no tiene espinos que la ahogan o ha podado esos espinos que la ahogan, ha luchado contra eso y ha ganado. Y ha vencido también al afán de este siglo, de las riquezas y el deseo de las otras cosas. Entonces, creo yo que una buena tierra es cuando vencemos todo eso. Tener una buena tierra se construye y no es como que a tal le tocó ser buena tierra, a mí me tocó ser una tierra sencilla, no, sino como que vamos construyendo, teniendo eh, un corazón receptivo a la palabra, un corazón que busca tener profundidad, un corazón que poda lo que le puede ahogar la palabra y ahí sí ser una buena tierra. Estoy en lo correcto. Sí, 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 claro, claro, tremendo. No, y es que cuando hablamos de la buena tierra, entonces ya estamos hablando de un corazón que la recibe y que da fruto. Porque Dar fruto. la efectividad de que la semilla esté creciendo es lo que garantiza la calidad de la tierra. Y entonces Jesús se va directamente al fruto. No ni siquiera que si crece, sino que da fruto. Dar fruto. Y da fruto al 30 por uno, al 60 por uno y al 100 por uno. En agricultura es un grano que da 30 granos, un Ok. grano que da 60 granos y un grano que da 100 granos. Y esa medida no simplemente muestra que la calidad de tierra, habla de una sola calidad de tierra, que da diferentes tipos de fruto, pero que la buena tierra, por ser buena tierra, sí o sí va a dar fruto. Fruto. Sí o sí va a dar fruto. Bueno, surge una pregunta. A mí me la han hecho como pastor en diferentes ocasiones. Muchachos que leen la parábola y que escriben la pregunta, la inquietud para luego tratar de aclararla, de tener una respuesta. Es importante decir que no para todo lo que nos preguntan tendremos una respuesta. Ujú. Tenemos limitaciones también. Así Y es. creo que es importante en este momento hacernos la pregunta, ¿por qué si es buena tierra produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno? Paz, ¿con qué crees que esté relacionado? A partir de que es buena tierra, tendrá que ver con la capacidad de cada uno, tendrá que ver, vamos a irnos literalmente al caso de la siembra, con el tiempo en que se siembra, con las condiciones climáticas, con las circunstancias en las que crece el cultivo, con qué está relacionado el poder recoger fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Paz. Pero compártenos tú. ¿Quién primero? El pastor Él es el Giovanni, primero, Pastor Giovanni lo pide. primero que yo. Primero. Bueno, Sí. esto es lo que veo en la parábola, ¿no? Ajá. A partir de los elementos que rodean Jesús está explicando la parábola, está haciéndole la aplicación de manera práctica para que quienes la oyeron y no la entendieron
a ellos les quede clara la palabra. Es importante entonces resaltar los aspectos que rodean esas afirmaciones, que la tierra aquí es buena tierra. Eso Empezando desde 30. desde 30. Sí, 30 30, ya es buena 60 tierra. y 100 por uno, Ok, producto en una buena tierra. Ya ok. definimos que esa tierra es el corazón y que el corazón no es, estamos haciendo aquí una síntesis a todo lo que hemos dicho, no es este corazón, el músculo o el órgano vital, Nuestra está más mente. relacionado con la mente. Amén. Otro aspecto es que la semilla, que es la palabra de Dios, siempre es buena. Allá en Isaías capítulo 55 dice que así como la lluvia desciende del cielo y cae sobre la tierra y la moja y hace que la semilla brote, crezca y da fruto, y ese fruto da pan al que come y semilla al que siembra, así es la palabra de Dios. No vuelve a él vacía, ella logra siempre resultados. Yo creo, Amén. por lo que veo en la parábola, que recoger fruto en buena tierra a 30 no es pérdida. De igual forma, tampoco es pérdida recoger fruto a 60. Pero en el propósito de Dios está que se recoja El sí. a 100 por 1. 100 por uno. Ese es el propósito de Dios. Que hay unas circunstancias que rodean la situación y que podrían ah, llevar a la persona a no disfrutar de los frutos al 100 por uno, sino al 30, o que no se pueda disfrutar al 100 por uno, sino al 60. Creo que está también muy relacionado a la actitud nuestra, a la fe que tenemos cuando recibimos la palabra, a desafiarnos, vuelvo a usar el término desafío nuevamente, a sobreponernos a algunas circunstancias. Y cuando digo desafiarnos, también lo estoy diciendo en el sentido de ponernos metas y no metas pequeñas. Tú expresaste algo hace un momento cuando decías que muchas veces hasta la oración misma la limitamos a la circunstancia, A lo olvidando que que estamos vivimos. pidiéndole a un Dios que es ilimitado, que es Ilimitado. sobrenatural, como aprendíamos anoche en la palabra, que lo natural para un hijo de Dios es vivir una vida sobrenatural. Sobrenatural, sí. Y desde esa perspectiva, entonces, lo sobrenatural es natural para un hijo de Dios. Creo que vamos a ser desafiados en el camino. ¿Por qué? Porque vamos a mirar las circunstancias, pero debemos conservar la fe para creer que el campo es buena tierra, que la semilla es óptima porque es la palabra Siempre es del buena. Señor Sí. y que vamos a cosechar al 100 por uno. Amén. Amén. Esa es nuestra fe. Cosechar al 100 por 1. ¿Qué dice Pastor Richard? Es que, o sea, dando una aplicación y mirando ya el texto como una parte aplicativa, uno podría aplicar esto de una manera práctica. Y, y de pronto quiero tomar otra parábola que está más adelante, que es por allá en Mateo 13. Si tú vienes, viene la parábola del sembrador, viene la parábola del trigo y la cizaña. Porque en la parábola del trigo y la cizaña, los elementos cambian. O sea, son los mismos elementos, pero los personajes cambian. En la parábola del trigo y la cizaña aparece una tierra, aparece sembrador y aparece una semilla. Pero la semilla son los hijos de Dios. La cizaña, los hijos del diablo. Tremendo. El sembrador es Dios. Y los que recogen son los ángeles. Pero la tierra es el mundo. Ya no es el corazón. Ya no es el corazón. Ok, ¿Y quiénes ok. son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son la buena tierra de esta parábola. Tremendo. O sea, estamos tratando de dar una aplicación Sí, correcta para después, o sea, una interpretación correcta para después dar una aplicación muy práctica, ¿no? sí. Porque entonces, la parábola del sembrador habla de que la buena tierra vienen siendo los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que dan fruto. Fruto. Pero vamos a aplicarlo. Ya y lo interpretamos, ahora apliquémoslo. O sea, entonces, si yo soy un hijo de Dios, ¿qué fruto estoy dando? O sea, la palabra la recibimos. Todos somos buena tierra.
Pero ¿qué fruto estoy dando? ¿Estoy dando fruto al 100 por uno? ¿O estoy dando fruto al 60 o al 30? Entonces no depende de la semilla. Porque siempre es buena, es óptima. Y sí podríamos decir Depende de cada tierra, que sí. depende de las circunstancias, de cómo estoy afrontando como tierra la palabra que ya recibí para que eso germine. Entonces, ¿cuánto estoy siendo yo efectivo o asertivo en base a lo que ya Dios dijo? Porque ya aquí no estamos hablando de temas de salvación ni de los otros tipos de tierra, sino que somos buena tierra. Pero entonces, ¿cuán asertivos estamos siendo en avanzar y en creer en los desafíos que Dios nos está colocando delante? En la palabra que Dios En nos la ha palabra dado. que ya Dios dio, la que ya Dios habló, lo que ya Dios expresó de mí, lo que nació desde la eternidad conmigo y cuánto yo estoy caminando en base a lo que ya Dios dijo. Entonces, algunos, en el camino de su transición en la vida, puede que estén dando fruto al 30. Sí están caminando, pero no están por circunstancia X o Y siendo comprometidos y siendo radicales en lo que siguen haciendo. Otros de pronto lo entendieron. Y también nos podría hablar de alguna transición o algo progresivo en el crecimiento de la fe Amén. o en la Amén. madurez de cada uno de nosotros. Que podríamos en algún momento empezar a dar A fruto dar. al 30, pero que después transicionando, madurando y siendo más robustos en nuestra fe en el ejercicio, demos al 60, pero que el anhelo de Dios es que demos al Al 100 100 por uno. por uno. Y sí, yo también lo miraba de esa manera, de que puede ser transición, puede ser una transición, que también muchos tipos de tierra en los que Dios quiere que demos al 100 por uno. Pero sabemos que ser buena tierra es empezar a dar desde el 30 y no quedarnos en el 30, sino creerle a Dios por dar fruto al 60 y luego al 100 por uno, Mira que Jesús dijo, sed vosotros santos, como no, yo sed soy. vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Sí, Y la palabra perfecto ahí es telios. Y telios significa completo, terminado. O sea, el anhelo de Dios es que nosotros seamos un producto completo, completo. que demos fruto al 100 por uno. Amén, amén. Esta sí es el tipo de tierra que queremos que seas. Amén, amén, Este amén, sí es el amén. tipo de tierra. Ya vimos los que no, pero este sí. Y queremos que esa palabra que el Señor te dé, tu iglesia, donde te congregas, que el Señor te dé mientras lees la Biblia, que el Señor te dé mientras escuchas este podcast, sea una palabra que crezca en buena tierra. Queremos eso. Y de hecho, vamos a ir finalizando y vamos a orar por todos los que nos escuchan para que el Señor haga su obra en cada uno de ellos, en que podamos mejorar nuestro corazón, nuestra mente y que seamos buena tierra. Entonces nos acompañan con la oración. O si tiene algo que decir antes, Pastor Giovanni. ¿No? Pastor Señor, Richards. te Sí, damos infinitas gracias. Te gracias. damos gracias por este tiempo, gracias por este espacio tan especial que nos has permitido compartir con cada una Gracias, de las Dios. personas que nos está viendo, que nos está escuchando. Señor, y te damos gracias porque sabemos que tu palabra está llegando a lo profundo de su corazón En el y nombre que de cada uno de los que Jesús. están escuchando esta palabra serán buena tierra. Van a fructificar, van a dar frutos, van a seguir transicionando en su vida, van a seguir de gloria en gloria, de poder en poder, y que aunque las circunstancias estén adversas en algunos momentos de su vida a su alrededor, ellos van a seguir creciendo, van a seguir madurando y van a seguir avanzando. Aquellos corazones que han estado endurecidos, que han estado con circunstancias alrededor, que hay cosas que están guardadas allí en su corazón o que hay afanes que están oprimiendo y agobiando, creemos, Señor, que tú pasarás tu arado de amor, de gracia y de bondad y que los harás una tierra productiva. Los harás tierra fértil, Señor. Los harás tierra que va a dar fruto como una buena tierra, porque esta buena semilla está cayendo en buena tierra y veremos el fruto de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Amén. amén. Muchas gracias, Pastor Richard, por acompañarnos. Claro que sí, siempre a la orden. Un placer para mí estar con ¿Cuándo ustedes. lo vemos por acá otra vez? Pronto, muy pronto, cuando este señor me traiga. Sí, sí. Pastor Giovanni, muchas gracias por el acompañamiento. Ha sido un honor para mí, una bendición también poder llegar al corazón de cada una de las personas que han visto este podcast. Esperamos de verdad que sea de bendición para ustedes, que los desafíe a crecer y a ser conforme a lo que el Señor ha dicho que son, porque se habló en el cielo de cada uno de ustedes y Amén. se hará con ustedes como el cielo ha dicho. Son buena tierra. Bendiciones para todos.
Amén, amén, bendiciones. Esperamos que esta palabra te sea de bendición y que seas buena tierra que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Si no estás suscrito, te invitamos a suscribirte, a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a ser de los primeros en seguirnos. Y bueno, bendiciones. Chao, chao.